Acuario, recuerden que es un horóscopo a partir de hoy lunes 20 hasta el domingo 26 y donde más energía tiene Acuario por esta época, es que la tiene toda. La tiene toda. Imprevistos y situaciones de un momento a otro. Es la semana de solucionar temas. El Sol al ingresar a Escorpio, estimados Acuario, en la casa 10, la Luna en la casa 10, Marte y Mercurio, como que todas las actividades de cambio esta semana empiezan a moverse. El Sol tiene una función clave. El Sol es mostrar, digamos que así como Mercurio se encarga de pensar, Marte se encarga de hacer, Júpiter se encarga de expandir, Saturno se encarga de concretar, Neptuno se encarga de visualizar, el Sol se encarga de ver, observar. Cuando el Sol entra a Escorpio, para ustedes los de signo ascendente, soles o lunas en Acuario, empieza a trabajar más a fondo en la casa 10, la casa de las metas, la casa de los proyectos largos, la casa también donde nosotros nos mostramos de una u otra manera al público. Sería muy bueno si eres ascendente, sol o luna en Acuario, que esta semana te muestres más de lo que tú haces, más de lo que te gusta, más de lo que también te conecta, hacerle un poco más, si de pronto cantas, si de pronto tienes un talento, buscar los talentos, ¿no? Los talentos en la casa 10 los mostramos. Tú tienes un talento acuariano, puede ser escribir, puede ser cantar, puede ser dibujar. Acuario siempre tiene un talento, siempre, siempre. Yo no he conocido el primer acuario de signo de sol o ascendente. Ellos tienen un talento innato para algo, tienen esa ventaja, tienen esa revolución de que se les facilita o la pintura o a un acuario se le facilita mucho la parte artística, la parte teatral, o se le facilita mucho la capacidad de conectar con los demás, de socializar, de hablar en público, qué sé yo. Ahora ese sol en Escorpio le dice, aprovecha ese talento innato o ese talento muy tuyo, muy íntimo, que es la energía escorpiana, y con estas posibilidades que se van a estar manejando ahora en la casa 10, mostrarlo. No importa tanto a quién, lo importante es que hagas ese debut y eso sería muy bueno para ustedes también entender los cambios que la vida les está pidiendo, o por lo menos Plutón, que está en su signo, y los invita a que renueven su forma de vivir o de ver la vida con Urano también en la casa 5 abriéndose más a la autenticidad. Si de pronto te gusta lo holístico, lo místico, todo lo que sea escorpiano, pues qué momento tan bonito para que a través de esto ustedes puedan expresar cosas que siempre han tenido, buscar la forma de expresarse, de estar en el stage, de compartir con los demás y decir, mira, esto soy yo, ¿no? Esto me gusta, esto me apasiona, y que puedan hacer, dar a conocer, abrirse allí. Creo que es un mes donde la vida los invita a eso. Y parte de ello también tiene el planeta Plutón, que es de los que lo que viene a mostrarles en la vida los próximos mal contados 10, 15 años que va a estar allí. Bueno, hablemos de lo más pegadito que será 25 y 26 y 27. Son 2 años y medio donde ustedes la vida los va a empujar y les va a sacar prácticamente que a fuerzas. Plutón se va a encargar de derrumbar lo que no es y mostrarles más abierto lo que sí pueden llegar a ser. Creo que es un signo que va a estar marcando la pauta, soles, ascendentes y lunas, frente a mucha gente y a mucha comunidad, que es básicamente poder hacer lo que ustedes querían. Ahora más que nunca es más fácil para un acuario ser acuario. Ahora más que nunca es más fácil para un ascendente ser ascendente en acuario o una luna en acuario. Ahora el mundo está más diseñado para un acuario. Yo creo que Acuario estaba bajo la sombra del 2000 hacia atrás. Tantas ideas revolucionarias y tantas formas de pensar tan libres y espontáneas, eran muy difícil plasmarlas del 2000 hacia atrás. Ya en estos tiempos 2025, las redes, la tecnología, la inteligencia artificial, los medios y el nivel de conciencia colectivo que existe ahora le permite mucho más fácil a Acuario llegar a la gente y que la gente comprenda y se genere ese feedback y esa retroalimentación que tanto ustedes vienen buscando desde hace mucho tiempo, porque no es tan nuevo. Nuevo que Plutón acaba de entrar a Acuario, pero esto ya venía en evolución desde tiempo atrás. ¿Quiénes son ascendentes Acuario, lunas, soles, que valga la pena? Yo, maestro, ascendente Acuario, el doctor Happy, por ejemplo, el doctor Happy, él personifica, él es actor, Juan Carlos,
No es Gómez, sino Juan Carlos Murillo. Él es actor y tiene un personaje que se llama el Doctor Happy. Ahí ustedes lo ven en Instagram. Entonces es hablar también a través de ese personaje, ¿no? Darle vida a eso que tiene una función. Doctor Happy va a muchas instituciones y hace reír a las personas, sobre todo en los hospitales, que es tan difícil, ¿no? Estar en un hospital, estar en una cárcel, es tan difícil a veces ciertos procesos de la vida y este Doctor Happy lleva esa alegría a los demás. Ahí está conectado en Instagram. Un abrazo para el Doctor Happy, interpretado por el actor Juan Carlos Murillo. Creo que algunos de ustedes lo han visto también en algunas películas, no, novelas. Él ha actuado mucho en cadenas, en distintas novelas en Bogotá, en Colombia. Bueno, dicen por acá ascendente en Acuario, yo Escorpio, ascendente Luna en Acuario, por ejemplo, para ti. A ver, leemos por acá los que están en TikTok. Javier, ¿dónde sale el Doctor Happy? Él ha salido en muchas novelas. Ustedes pueden buscarlo en redes sociales, Doctor Happy. No creo que haya muchos Doctor Happy, la verdad. En Colombia no, de pronto en otros países, pero en Colombia es el más destacado. Ha hecho varios papeles, ¿no? Silvia, Cintia, muy bien. Vámonos con el último del zodiaco, Piscis. Gracias por la paciencia.